Y estamos de vuelta en Express News Noticias. En los últimos días, la prensa está llena de información sobre la situación de Afganistán, donde los militantes talibanes asumieron el poder luego de la salida de las tropas internacionales lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido. Un poco para entender de qué se trata toda esta crisis que se está viviendo en Afganistán, estamos haciendo contacto con nuestro colega y periodista analista internacional César Pastor Gamarra, para discutir un poco esta información que está preocupando a las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, OTAN y por supuesto aquí en el Reino Unido. Bienvenido, César, a Express News Noticias una vez más. María Victoria, buenos días a ti y a todos los amigos que están en la señal de Express News. Bueno, aquí estamos. Ha pasado un poco más una semana de que los talibanes ocuparon Kabul y en realidad casi todo el país, ¿no? A ninguno de nosotros nos puede quitar de la mente esas imágenes terribles y dantescas de miles de afganos tratando de tomar los aviones para poder ponerse a buen recaudo, ¿no? Ha sido un panorama terrible que pienso que a partir de ahí hay que reconocer el mundo, no solo el mundo occidental, sino en diferentes regiones del mundo han empezado a mirar de otra forma y a tomar más importancia y a ver lo que está pasando, el terrible escenario que está pasando en Afganistán, ¿no? Las tropas estadounidenses empezaron a retirarse. Esto es un problema que viene desde hasta 4 presidentes atrás. Empezó con el problema de las Torres Gemelas, ¿no? Hace casi 20 años. Pero como muchos dicen, en realidad los talibanes nunca fueron derrotados o nunca se fueron. Quizás las voces que dicen que, los analistas que dicen que esto ha sido así, estén en toda la razón. Quizás solamente se refugiaron en el campo, en donde eran más fuertes y poco a poco han ido saliendo. No hay que olvidar que el sistema de corrupción que existe y existió siempre en Afganistán permitía todas estas cosas. Y bien que mal, para el pueblo afgano, un extranjero es un extranjero y también hay una sensación de que es un enemigo por tal, ¿no? Bueno, sin embargo, César, y muchísimas gracias por esta introducción tan importante. La gran pregunta es por qué la palabra talibán genera tanta incertidumbre y tanto temor. La palabra talibán genera tanto temor porque ellos representan, por el radicalismo, por la interpretación extrema que ellos hacen del Islam y por esta serie de restricciones y por esta serie de lectura salvaje que ellos tienen del Islam y lo que van a pasar. Especialmente sabemos, el mundo está preocupado qué va a pasar con las niñas, con las mujeres, incluso con los hombres, ¿no? Ahora esta vez que ellos han tomado el país como si se tratara de un gobierno democrático, como de una postura democrática, han salido rápidamente a través de sus voceros a decir que no van a ser radicales y que lo que quieren es que el pueblo no se vaya y que se va a establecer un gobierno inclusivo. Pues la mayoría de la gente en Afganistán no cree esto, sino de otra manera no hubieran. Pero también hay que aceptar de que las fuerzas aliadas de Estados Unidos no han hecho un papel acorde a lo que tenían que hacer, y por más que Joe Biden no termine de aceptar que esto ha sido un error y es una vergüenza internacional para las fuerzas de la OTAN y para el propio Estados Unidos, no se va a lograr mucho si es que no se empieza por aceptar un error. Talibán representa para muchos, la palabra talibán representa terror. Pero no hay que olvidar que ellos son afganos también, y no hay que olvidar que poco a poco, pensando el gobierno norteamericano, invirtiendo millones en prepararlos y todo, esos 200,000 o 300,000 soldados que se decían que existían, que podían combatir por ellos mismos, no ha sido así, porque basados en el sistema de la corrupción que imperaba, poco a poco se han ido pasando. O sea, la palabra talibán, los talibanes representan terror por su interpretación estricta del Islam, pero al mismo tiempo puede ser que no todos los afganos estén en contra de ellos. Es una postura un poquito espinosa decirlo, pero podría ser así. Bueno, pero tú mencionas, por ejemplo, tú mencionas el papel de Estados Unidos y su salida y sus errores,
pero no fue Biden el que firmó el decreto de salida de las tropas, fue precisamente el expresidente Donald Trump. Unos días antes de salir del poder en enero, firmó el acuerdo y lo único que hizo Biden de alguna manera fue continuarlo si se dice, abrazar esa idea de sacar las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Claro que sí, claro que sí. Este es un problema que viene desde la administración de George Bush, W. Bush. Después lo tomó Obama. Obama fue el que inició también esta decisión de ir retirando paulatinamente las tropas, pero fue Donald Trump precisamente el que firmó un acuerdo y se puede decir, no sabemos si podemos decir pecó de inocente al conversar y a tratar de negociar, ¿no?, con el representante de los talibanes y escucharlos y llegar a un acuerdo para retirar a las tropas en una guerra basándose que en una guerra, una encuesta que el pueblo, el 70-80% del pueblo de Estados Unidos ya no estaba interesado, ya no quería. Supuestamente Trump contaba con el apoyo del pueblo, ¿no?, y también con fines electoreros y con fines también políticos, ¿no?, para tratar de sacar hasta el último soldado de ese territorio convulsionado. Y él fue el que firmó el acuerdo, él fue el que conversó con ellos, él fue el que negoció, pero ahora también es él el que está tratando de echar toda la culpa a Joe Biden, que también muy rápidamente continuó con lo que se había iniciado gobiernos atrás por su antecesor. Sí, bueno, y estamos hablando con César Pastor Gamarra, periodista y analista internacional que colabora con nuestra casa editorial de Express News. Y la pregunta, volviendo al terreno de la historia, digámoslo así, el objetivo inicial de la toma, si se quiere, de las tropas internacionales en el año 2001 fue acabar con Al-Qaeda y con el líder de Al-Qaeda que fue asesinado después. A estas alturas, después de 20 años, se puede hablar de un fracaso, de una derrota militar del mundo occidental frente a los talibanes. Pensamos que sí, especialmente si una persona, si nosotros nos ponemos a ver con detenimiento, esta vez sí con atención a lo que representa. Todo el mundo sabe que Afganistán, esta parte del mundo, es un territorio muy convulsionado, pero también que ha servido por años de base para entrenamientos terroristas. Todo el mundo recordamos que ellos prácticamente dieron cobijo, tenían a Osama Bin Laden, y fue muy difícil ubicarlo por la geografía, por lo que representa ese territorio, por la corrupción, por los grandes cultivos de opio que tiene el país y que de una manera se financia el armamento y se financia. Es un fracaso mundial, es una amenaza grave para el mundo, es una derrota para Occidente por lo que representa y por lo que puede pasar. Ahora mismo hay una incertidumbre porque al no creer en la palabra y en las promesas democráticas, entre comillas, inclusivas que ellos hacen, ¿qué va a pasar con las niñas? ¿Qué va a pasar con las mujeres? Se han abierto las escuelas, según se ve en las noticias, las niñas están volviendo a ir a los colegios, las mujeres también, pero al mismo tiempo hay reportes de violencia terrible y represión en diferentes pueblos, no especialmente en Kabul o en las ciudades principales, sino en las zonas más alejadas. Entonces sí es un fracaso, o puede tomarse por un fracaso según los especialistas también de Estados Unidos y de la OTAN, y obviamente los enemigos de estos países que son China y Rusia se deben estar frotando las manos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y ya para cerrar, el papel del Reino Unido, al comienzo de la crisis, cuando el día de los aviones y ver a toda esta gente, esa imagen de los afganos tratando de subirse al avión militar, el papel del Reino Unido fue visto como muy pobre también. ¿Qué análisis se puede hacer al respecto? Fue visto como muy tibio, ¿no? Fue visto como se faltó hacer más, ¿no? Bueno, sabemos que Boris Johnson se puede decir que ha convocado al grupo de los 7, del G7, para tratar de ver qué tiene que hacer Occidente, ¿no? Pero en realidad cualquier cosa que se haya actuado se ha despertado tarde, ¿no? Países como España,
están recibiendo en sus bases, están tratando de recibir a los primeros afganos, pero sí se ha visto como muy tibia la actuación del gobierno del Reino Unido. Vamos a ver qué pasa o qué consecuencias trae la reunión del grupo del G7 para tratar de hacer una coalición o un equipo o un grupo de aliados más fuerte que pueda al menor tiempo posible poner solución a este conflicto, tanto políticamente como con las personas, que al final son quienes importan. Sí, gracias. La vida de las personas. Bueno, miren, estábamos hablando con César Pastor Gamarra, periodista, analista que colabora con nuestra casa editorial de Express News, analizando un poco esta crisis que se está viviendo en Afganistán. Bueno, y nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de nuestro noticiero de Express News.